La tarde, las puertas del Tribunal Departamental Electoral, que termina, repito, con oficinas quemadas, con conflictos en las puertas del tribunal, con incidentes, con gases, con golpes, con piedras, con desmanes que llegan extremos, con hechos que deben investigarse efectivamente en este momento en las instancias correspondientes. Quienes forman parte del aparato de investigación tendrán que determinar qué fue lo que ocurrió, de dónde surgió la violencia. Había una marcha que era protagonizada por un grupo de universitarios. Hay información cruzada en relación a quién fue el responsable de iniciar esta situación. Hay interrogantes que hay que responder, por supuesto, y que, repito, deben ser las autoridades correspondientes las que inicien un proceso de investigación transparente en torno a lo que ocurrió. Este fue el principio, César. La intervención luego de la policía. Cabe recordar que cuando se iniciaban los incidentes no estaba la policía en las puertas del Tribunal Departamental Electoral. En este lugar había una manifestación y una marcha, una huelga de un grupo de activistas, de jóvenes, de plataformas. El candidato a vicepresidente de UCS también, el abogado Peinado, que estaba desarrollando su huelga. Todos ellos trasladaron a la extrema medida hasta la Catedral de Santa Cruz. Y esta situación que se iniciaba en el Tribunal Departamental, que se iniciaba de esta forma, no termina allí. Se trasladan hasta la plaza principal 24 de septiembre, los incidentes también, y de allí ahora mismo, cuando son las 22:40, hay algún temor también por lo que ocurre en el Comando Departamental de la Policía. Magali, estamos en vivo con usted, buenas noches, en la plaza, nos cuenta. En el Tribunal Departamental Electoral, nos cuenta. Así es, buenas noches, saludamos a todo el país. Nosotros le vamos a actualizar la información de toda esta situación que se registró hoy día aquí en la ciudad de Santa Cruz. Esta marcha que inició a las 5 de la tarde por parte de los universitarios y terminó aquí con varias consecuencias. No solamente hablamos del Tribunal Electoral Departamental, sino también de varias instituciones de la ciudad. Les mostramos cuál es el panorama hasta ahora. Hay un resguardo policial aquí afuera del Tribunal Electoral Departamental, y las personas que se encontraban en su séptimo día de huelga en las afueras se encuentran aquí sentadas en unos metros más atrás, casi a una cuadra justamente del tribunal. Pero les mostramos cuál es la situación. El equipo de bomberos quien llegó al lugar, al igual que bomberos voluntarios, y de la misma manera también la policía, para trabajar dentro de lo que fue este hecho vandálico, podemos denominarlo así. Aún no hay los protagonistas de esta situación. Sin embargo, le mostramos lo que sucede a esta hora. Hace algunos minutos todavía habían algunos universitarios que estaban movilizados aquí a unos metros del Tribunal Electoral con varias protestas, pidiendo que se respete el voto del 21 de febrero, pero la situación se ha calmado. Sin embargo, todavía no se sabe qué daños se han registrado aquí en el tribunal, pero sabemos que son fuertes. A esta hora, lo que estamos viendo en este momento en pantalla compartida es lo que ocurría más temprano en el lado izquierdo y lo que ocurre a esta hora 22:42. Incendio controlado en las oficinas del Tribunal Departamental Electoral, que también afectó las oficinas del Ceresi. En este instante ya vemos que la situación está controlada. Y los policías se mantienen en el lugar, Magalí, porque hay que apuntar que cuando se iniciaron los incidentes no había resguardo policial, ¿verdad? Efectivamente, es lo que se ha manifestado. No habían efectivos policiales cuando se inició este hecho aquí en el Tribunal Electoral Departamental. Sin embargo, la situación es distinta a esta hora de la noche. Hay bastante resguardo policial, no solamente aquí, sino en las calles adyacentes. Hemos dado una vuelta por todo el tribunal y hemos visto que por las diferentes calles que colindan justamente con el tribunal se encuentran resguardadas por la policía. Una jornada de preocupación, una jornada preocupante. Una jornada que debía estar marcada por una fecha especial, que era el cierre definitivamente de las impugnaciones que tenían que presentarse a nivel país, esto ante el Tribunal Supremo Electoral en la ciudad de La Paz. Hoy a las 23:59 venció el plazo para impugnar a los binomios que se habían inscrito para participar de las elecciones primarias y posteriormente quedar habilitados también para participar de las elecciones nacionales. Pero mientras este plazo corría, ocurrieron estos incidentes en Santa Cruz. Nuestras imágenes de dron pueden mostrarle al país y reflejar cómo se vivía la situación horas atrás. 22:43, enseguida vamos a volver. Hay también cierto grado de preocupación por lo que puede ocurrir en los próximos minutos. Hay movimiento en el comando departamental de la policía también, porque
Ha quedado obviamente esta situación interna en un grupo de manifestantes, ¿no? Por los hechos, por los incidentes, por los enfrentamientos. Vamos a estar con unidades móviles enseguida, César, en el Cristo Redentor, también en la plaza principal 24 de septiembre y en el comando departamental de la policía, donde yo insisto, porque el tráfico vehicular a esta hora, y como no ocurre nunca en Santa Cruz, está siendo desviado, ¿no? En el comando de la policía, que está en el segundo anillo muy cerquita del Cristo Redentor. Las imágenes son diferentes, lo que ocurría hace algunas horas, lo que ocurre ahora. Parece más tranquilo el Tribunal Departamental Electoral, pero la tensión se mantiene a nivel departamental, César. Complicado el panorama a esta hora de la noche. Bueno, como usted lo mencionaba, se tiene que investigar y tiene que darse algunas respuestas. En principio se había manifestado la información en directo cuando nosotros transmitíamos en nuestros servicios informativos. Se decía que un grupo de desconocidos fueron los protagonistas del incendio, por ejemplo, del Tribunal Supremo Electoral. Posteriormente se trató de acusar de alguna manera a... podríamos decir, a las movilizaciones de algunas plataformas, incluso de estudiantes de la Universidad Gabriel René Moreno, quienes posteriormente deslindaron toda responsabilidad ante este hecho, dijeron que ellos iniciaron una marcha pacífica y no fueron los que habrían iniciado el incendio. Y todos estos hechos que hemos conocido y de los cuales hemos sido testigos también a través de las pantallas, Cecilia. Así que necesitamos la información oficial, una investigación profunda para saber qué es lo que ha determinado. Y ahora, como se plantea el panorama en Santa Cruz, estamos atentos a lo que vaya a acontecer en cualquier momento. Yo repito, César, lo que dije hace algunos instantes. Son hechos e incidentes preocupantes en el momento que vive el país. En este preciso instante, en esta jornada, una jornada también en los plazos, en el cierre, obviamente, de las impugnaciones que debían presentarse. Son jornadas difíciles, si se quiere, si vale el término, pero aquí tiene que haber una investigación. ¿Qué fue lo que ocurrió? Se tiene que investigar y están llamadas a la investigación las autoridades correspondientes. Nosotros lo que tenemos que hacer es mostrarles lo que está ocurriendo, contarles lo que ha pasado el día de hoy, seguir mostrando todos los hechos y las imágenes, porque esto es imposible no mostrarlo realmente, pero todavía la preocupación se mantiene. Hay diferentes ya pronunciamientos que se han hecho a nivel departamental y obviamente a nivel nacional, especialmente de la clase política y de las plataformas ciudadanas. Lo que quiero dejar en claro también, que la huelga de hambre que estaba en el Tribunal Departamental Electoral en este momento se ha trasladado hacia la catedral, es decir, la plaza principal. No se levantó la movilización que se había instalado en las puertas del Tribunal Departamental de Santa Cruz. Bueno, hay varias interrogantes sobre este aspecto que preguntarle a las autoridades. Por ejemplo, el hecho de que por qué no estuvo la policía custodiando al momento de que se desarrollaba una supuesta manifestación y al momento en que se produjeron los hechos vandálicos, ¿no? De vandalismo ahí en el tribunal. ¿Por qué no estaba la policía custodiando? Se estuvo permanentemente durante mucho tiempo custodiando justamente el Tribunal Departamental. Hay que escuchar la respuesta de las autoridades. Hay varias interrogantes en torno al tema, César, pero la preocupación, yo repito, se mantiene. Y lo que hacemos nosotros también es invocar a que se calme la situación. La violencia no es buena en ningún tipo de circunstancia, bajo ningún tipo de situación. Estas imágenes ocurrían en la plaza principal ya después de las 8 de la noche y yo repito que lo que nosotros tratamos de hacer desde este espacio también es invocar a que se calmen los ánimos esta noche. Son las 22:47, ha sido una jornada que, repito, la tensión no culmina aún en Santa Cruz de la Sierra, es una jornada bastante complicada, no se pintaba de esa forma durante el día, pero así termina el día de hoy, martes, en Santa Cruz las cosas. Escuchemos un poquito. César, a propósito de la jornada de hoy, de las impugnaciones de
lo que se ha presentado ante el Tribunal Supremo Electoral, de esta carrera, si vale el término también electoral, anticipada con tantos meses de anticipación. Nos acompaña esta noche el candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana, don Carlos Mesa, quien está en Santa Cruz, que ha llegado, que ha presenciado también estos hechos. ¿Cómo le va, Carlos? Buenas noches y bienvenido a Que No Me Pierda. Cecilia, muy buenas noches, un verdadero gusto estar aquí en el programa. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, en Santa Cruz le tocó presenciar todo esto, lo que ocurría al finalizar la jornada. Creo que nadie lo esperaba, en realidad. No, en realidad mi avión llegó a las 8:30 de la después. noche, cuando ya los acontecimientos habían ocurrido, de modo que me informé llegando desde el aeropuerto de lo que había ocurrido. ¿Cómo, si quiere dar una opinión, obviamente ha visto los incidentes, lo que ha ocurrido, lo que ha pasado el día de hoy? Bueno, primero el elemento fundamental: uno no puede estar en la línea de apoyar una acción de violencia de ninguna naturaleza. Pero esa sería una opinión puramente teórica, puramente conceptual, y aquí de lo que se trata es de decir cómo surge y de dónde sale la responsabilidad primaria de este problema. Y aquí no queda otra respuesta que decir: es la decisión del gobierno del presidente Morales y su testarudez de vulnerar sistemáticamente la Constitución Política del Estado, la que, después de su habilitación inconstitucional, genera una acción colectiva que se traduce en movilizaciones fundamentalmente pacíficas, que de pronto, en un contexto como el de esta noche, aparentan, y de hecho se produce así, se desbordan en hechos de violencia. La pregunta es, si ustedes lo han planteado, Cecilia, en la propia construcción del reportaje periodístico: primero, ¿por qué no está la policía protegiendo el Tribunal Departamental Electoral? Segundo, ¿por qué quienes supuestamente defienden el 21 de febrero van a atacar antes del propio Tribunal Departamental Electoral a los huelguistas de hambre que defienden el 21 de febrero y luego atacan al Tribunal Departamental Electoral? La pregunta siguiente es: ¿se puede confiar en una investigación independiente del gobierno? ¿Usted no confía? Yo creo que es muy difícil establecer una confianza en un gobierno que tiene todos los instrumentos de poder en sus manos, los 4 poderes bajo su control, y que, como se ha podido comprobar, no ha tenido ningún problema en darle las instrucciones pertinentes al Tribunal Supremo Electoral para que habilite al presidente Morales. Carlos, lo que ocurrió hoy, esta jornada en Santa Cruz, y usted comenzaba hablando de esta situación, es un poco, decía usted, una consecuencia del momento que está viviendo el país. Sin ninguna duda. No podríamos entender ni explicar lo que está pasando ahora y lo que hemos vivido, que por supuesto lamentamos profundamente. Creemos nosotros en el derecho de movilización pacífica y democrática, somos totalmente contrarios a la violencia, pero nos parece muy sugestivo lo que ha pasado como para achacarlo simple y mecánicamente a los responsables de la marcha, que lo hicieron, la marcha me refiero, pacíficamente, y establecer la pregunta de fondo. La responsabilidad la tiene un gobierno que está generando una reacción popular, que es una reacción de protesta por la decisión inconstitucional del Tribunal Constitucional primero, del Tribunal Supremo Electoral después, y la insistencia del presidente y del vicepresidente en vulnerar nuestra propia Carta Magna del Estado y vulnerar la voluntad popular. Yo decía hace algunas horas atrás, y lo planteaba también cuando se menciona este tema de movilizaciones, por ejemplo, para el jueves se menciona una huelga de hambre masiva de los comités cívicos, se menciona también que es posible que otras instituciones se adhieran, médicos, instituciones que también forman parte de los comités en cada una de las regiones del país, en una fecha en la que habitualmente esto no ocurre, o no tendría que ocurrir. Usted como periodista lo sabe, en esta fecha comienza a bajar la tensión en el tema informativo, y la pregunta era: ¿es posible que esto se alargue tanto tiempo? ¿Es posible que esta imagen de país sea la que tenemos que esperar en los próximos meses? Lo que ocurre, Cecilia, es que el 21F se ha convertido en una causa nacional. El 21F representa a un país que cree en la democracia, representa a un país que defiende la democracia, representa a un país que reivindica el respeto al voto popular y soberano, y en ese contexto no debe sorprendernos que la tensión no baje. Uno no desea que se genere violencia, por supuesto que no. Claro que no. Pero uno desearía, a la vez, que el gobierno escuchara la voz del pueblo y que el gobierno entendiera que el modelo democrático que el 21F marca, primero para respetar la Constitución y segundo para decirle al gobierno y al presidente: nosotros los bolivianos queremos vivir en democracia como comunidad nacional, y el gobierno se empeña en negarse a ello. Por estas razones que sube la tensión, porque no hay ninguna acción que muestre
una reflexión de parte del gobierno de algo que ha hecho mal y que es una vulneración no solamente de la Constitución, sino sobre todo una burla del voto popular. Estamos con César en este momento también en la ciudad de La Paz. César, adelante. Gracias, Cecilia. La pregunta para Carlos Mesa. Un gusto saludarlo. Buenas noches. Sin duda alguna esto preocupa porque se está generando una ola de violencia que podría ser incontrolable. Creo que en estos momentos, como lo hemos venido haciendo permanentemente en nuestro programa, pues hay que llamar a calmar los ánimos, pero también hay que llamar a las autoridades de gobierno a escuchar estas protestas que han tratado de ser minimizadas en este último tiempo. ¿Qué opinión tiene al respecto, Carlos? Primero coincido, se trata de una voluntad popular que debe expresarse en paz y sin violencia. Segundo, me parece que está tratando de construirse una teoría de la conspiración para definir, comillas, que hay una responsabilidad de quienes defienden el 21F, de quienes defendemos el 21F, en las acciones de violencia que son muy sugestivas y por lo menos deben darnos lugar a la seria duda sobre quiénes son los verdaderos responsables y si no se puede utilizar la palabra infiltrados. Pero lo que está aquí de fondo, César, tiene que ver con algo más profundo. Tiene que ver con una gravísima herida que está sufriendo el pueblo boliviano en sus valores democráticos y es la confrontación de quienes controlan el poder, lo utilizan a su arbitrio, modifican la norma, no la cumplen, no la respetan y luego te exigen a ti que respetes la norma y que respetes la Constitución. Y pretenden que aquí se resuelva todo agachando la cabeza y diciendo está muy bien lo que el gobierno hace. El problema de fondo está en que hay una tensión en una democracia que está siendo vulnerada y destruida sistemáticamente por el autoritarismo y por el control en manos de una sola persona de los 4 poderes del Estado, frente a una sociedad que está respondiendo democráticamente y que de pronto se encuentra con incidentes como este, que no tengo dudas, que no están vinculados a una voluntad, por ejemplo, de los estudiantes universitarios de la Gabriel René Moreno en relación al Tribunal Departamental Electoral. O sea, que usted dice, porque mencionó la palabra, por ejemplo, infiltrados. Esto podría... ¿Por qué? A ver, creo que es pertinente preguntarnos si la palabra infiltrados no cabe. Y esto podría resolverse fácilmente con una respuesta a mi pregunta, esta pregunta que yo hago, con una investigación, si creyéramos que quienes van a hacer la investigación son personas que nos garantizan que esa investigación va a lograr buscar y encontrar la verdad. Pero nuestra impresión es que el gobierno tiene ya un libreto de interpretación preestablecido que pretende cargarle toda la responsabilidad a una de las partes y que por lo tanto no nos garantiza que vamos a encontrar la verdad, porque no se está buscando la verdad. Por lo que el gobierno está buscando es decir, aquí hay una responsabilidad que demuestra la falta de vocación democrática. La falta de vocación democrática la tiene el presidente y su gobierno cuando vulnera la Constitución. ¿Quién es responsable de esto? Si yo le pregunto entonces, Carlos, a usted, de lo que se está viendo ahora, de lo que se ha visto el fin de semana también en Pailas, de lo que se puede ver en las próximas semanas o los próximos meses, ¿quién es responsable? Hay dos consideraciones. La primera que tiene que ver con la responsabilidad de fondo. La responsabilidad de fondo está en el gobierno, que viola la Constitución Política del Estado, que se burla del 21 de febrero del 2016 y a través del Tribunal Supremo Electoral que habilita inconstitucionalmente a Evo Morales y Álvaro García Linera como candidatos. Por eso hemos presentado una impugnación. En ese contexto no me cabe la menor duda de la responsabilidad. Luego tenemos que entrar a lo inmediato. ¿Quiénes son los responsables de los hechos materiales de violencia que uno debe repudiar? Y nos parece sorprendente, insisto, en que no haya policía protegiendo el Tribunal Departamental Electoral y que el primer ataque no se hace contra el edificio del Tribunal Departamental Electoral, sino contra quienes están haciendo la huelga. De cómo es posible que quienes defienden el 21F, que teóricamente atacarían el Tribunal Departamental Electoral, espantan y hacen huir a los huelguistas de hambre que están defendiendo el 21 de febrero. Por lo menos son preguntas básicas que uno tiene que plantearse como dudas. Uno no puede hacer afirmaciones categóricas si no es mi carácter, ni mi forma de pensar, ni de actuar. Son interrogantes. Es decir, acuso a o creo que. Es decir, mi visión es puramente a través de imágenes, no he estado presente en el lugar de los hechos, pero las preguntas son sugestivas. A propósito, usted decía que hoy presentaron la carta ante el Tribunal Supremo Electoral de impugnación del binomio. ¿Eso se puede hacer? Es decir, otros políticos que no formen parte del mismo partido, ¿se puede hacer?
Es importante explicar a Cecilia que lo que nosotros hemos hecho con Gustavo Pedraza, mi candidato a la vicepresidencia por Comunidad Ciudadana, es pedir la anulación de la resolución que habilita a los candidatos. No es una impugnación, sino es una petición basada en un argumento fundamental. El Tribunal Supremo Electoral no puede meter en una misma lista, sin distingo de ninguna naturaleza, al conjunto de los candidatos a la presidencia y habilitarlos genéricamente, porque las características de nuestras candidaturas no son las mismas que las características de la candidatura de Morales y de García Linera. ¿Y por qué no lo son? Porque Morales y García Linera están vulnerando la Constitución, violando el artículo 146, que establece que para ser candidato uno tiene que cumplir las normas constitucionales y no vulnerar la Constitución Política del Estado. Por eso ustedes plantean que la resolución que se emite la semana pasada sea anulada. Así es. Y esa resolución debe establecer la lista de los habilitados, que somos los otros 7 binomios, y sacar de esa lista de habilitación a Evo Morales y Álvaro García Linera, porque ambos están incumpliendo los requisitos de la Ley de Organizaciones Políticas, que establece claramente que no se puede ser candidato si uno viola la Constitución. Y está claro que el artículo 168 de la Constitución ha sido violado por Morales y por García Linera. ¿Y cuál podría ser la resolución? Es decir, en el entendido de que usted nos decía hace algunos minutos, yo no confío en una investigación imparcial. Hay mucha desconfianza en torno a quienes hoy administran el Tribunal Supremo Electoral, es decir, ¿de dónde tiene que surgir una respuesta a este pedido que han hecho ustedes hoy con la presentación en La Paz? Nosotros cumplimos con poner en evidencia ante el Tribunal Supremo Electoral, y quiero hacer un distingo. Hay 2 miembros de ese tribunal que no han firmado, no se han sumado a esa decisión. Y por cierto, es interesante subrayar que el texto de la habilitación no establece, como debiera ser obvio y elemental, cuáles son los argumentos de disidencia de 2 de los vocales, la vocal Sandoval y el vocal Costas, con relación al tema. Pero más allá de ese detalle. Que fueron diferentes, creo. Que son diferentes. Son diferentes en contexto y en posición. Pero no importa, en cualquier caso deberían estar incorporados con su contenido. Deberían decir por qué. Exactamente. Pero el punto de fondo aquí es, la anulación nosotros la pedimos porque es de ley pedirla, porque nosotros estamos poniendo en evidencia que se está metiendo en un mismo saco, y además nos parece totalmente arbitrario que coloquen una lista a todos como si todos estuviéramos en el mismo contexto cuando no lo estamos. Usted dijo, me inscribieron con un candidato trucho, más o menos. En efecto, me inscribieron con un candidato ilegal, con 2 candidatos ilegales, porque tanto el presidente Morales como el vicepresidente García Linera vulneran el 168. ¿Cuál es nuestra expectativa? Ciertamente no muy optimista. No tengo mucha expectativa en que ese tribunal, que ha agachado la cabeza ante la orden que le ha llegado del Poder Ejecutivo de habilitar a Morales y García Linera, vayan a rectificar. No es, lo importante en este caso es que lo que nosotros estamos pidiendo no está en absoluto reñido con nuestro derecho ciudadano y con el hecho de haber sido afectados en una lista en la que no debemos estar. Nosotros debemos estar en una lista con quienes hemos cumplido las normas que se nos han pedido, junto a otros 2 candidatos que no las han cumplido. César. Bien, estamos escuchando atentamente lo que está planteando el candidato Carlos Mesa sobre este tema, que muestra definitivamente ciertas irregularidades, entre comillas. Usted manifestaba de que la expectativa no es muy alentadora, y tiene usted razón, y es por eso que muchas plataformas ciudadanas, muchos comités cívicos han anunciado primero un ultimátum hasta el día miércoles, y por ende va a comenzar un paro cívico en varias regiones del país. Las plataformas ciudadanas también se van a movilizar. Aparentemente, después del pronunciamiento del Tribunal Supremo Electoral, Carlos, que habilita el binomio Evo Álvaro y otros 7, pues el tema se hubiera terminado. Pero vemos que no. ¿Esto podría seguir creciendo? ¿Cuál es su percepción? Primero mencionaste, César, aparentes irregularidades. La vulneración del artículo 168 de la Constitución Política del Estado no es aparente, ni es una irregularidad. Es una violación flagrante a la Constitución Política del Estado. Esto es muy importante de subrayarlo. No estamos haciendo notar irregularidades. Estamos diciendo que no se puede aceptar una resolución del Tribunal Supremo Electoral que habilita a los candidatos en conjunto, y nos incluye a nosotros, dentro de un esquema que no podemos aceptar como válido,
porque 2 de esos candidatos, de entre las 8 candidaturas, están vulnerando flagrantemente la Constitución Política del Estado y una de las prevenciones que toma el propio o la propia ley de organizaciones políticas. Con relación a la pregunta que tú haces, hay algo que me parece fundamental. Independientemente de la fuerza de las movilizaciones, de los paros, de las huelgas de hambre, que son medidas pacíficas que toman determinadas instituciones, lo que tiene que quedar claro es que el espíritu del 21F no va a morir por el hecho de que se hayan habilitado de manera inconstitucional a García Linera y a Evo Morales. Por el contrario, lo que nosotros recuperamos y reivindicamos es la fortaleza del 21 de febrero en 2 direcciones. La dirección específica: no se puede habilitar inconstitucionalmente a quienes están dándole la espalda al voto popular expresado el 21 de febrero. Y la segunda, la voluntad democrática que está siendo vulnerada por el gobierno. El gobierno ha roto los muros, los diques de contención de la normativa y de la legalidad en el momento en que pasan por alto a la Constitución Política del Estado y pretenden hacernos creer que se puede aceptar la falsa interpretación del Tribunal Constitucional, que no tiene por qué ser asumida por el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo Electoral acepta no lo que dijo el Tribunal Constitucional, acepta las órdenes del Poder Ejecutivo que le hacen interpretar, entre comillas, que el artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos viola los derechos humanos de los gobernantes, impidiendo aquí y en cualquier parte de América Latina que nuestras constituciones, lo cual es absolutamente legítimo y absolutamente imprescindible, limiten el poder indefinido de los gobernantes. Carlos, y su expectativa y la expectativa del binomio en realidad de Comunidad Ciudadana no es grande, o sea, o por lo menos no es una expectativa que ustedes crean pueda ser respondida por el tribunal ante esta carta que han planteado hoy, ante este recurso que han planteado. ¿Qué queda? ¿Qué van a hacer? 2 cosas. Primero, es nuestra obligación democrática el poner en evidencia y el no pasar por alto algo que me parece francamente inaceptable desde el punto de vista de la forma en que se habilitó a los candidatos. Segundo, el concepto de expectativa tiene que ver con un aspecto clave, que es el derecho ciudadano de expresar que la ley debe ser cumplida y que un tribunal supremo, en este caso electoral, no puede pasarla por alto arbitrariamente. Y tercero, independientemente de lo que este tribunal haga, nosotros estamos convencidos de que el 21 de febrero tiene una fase que está en plena ebullición en este momento, pero que no termina ahora, que se tiene que trasladar al 27 de octubre del año 2019 en el hecho electoral en sí. Es decir, la voluntad popular será defendida hoy, mañana y el 27 de octubre del 2019, derrotando electoralmente al binomio ilegal, inconstitucional que representan Evo Morales y Álvaro García Linera. Es un proceso largo, es un periodo largo. Nosotros en algún momento planteamos aquí, decíamos, creo que es en la memoria corta de democracia el proceso electoral más largo que se va a tener o que se va a recordar. Duda. Sin ninguna duda, desde 1982 e incluso diremos desde el 78 en que se comienza la reconstrucción de la democracia en Bolivia, no ha habido ningún proceso electoral tan largo, forzado a través de un mecanismo que el gobierno ha hecho intencionalmente para debilitar el 21F sin éxito, como se está probando ahora. El 21F tiene todo su vigor y toda su fuerza. Y una cuestión muy importante: unas elecciones primarias que son un verdadero fiasco, que son una cuestión puramente teatral, porque no tiene sentido una elección primaria en la que solo hay una candidatura por cada partido, por cada alianza. Y no porque uno quiera hacer simplemente una línea de decir yo soy el único candidato, porque no hemos tenido el tiempo de preparar un espacio de construcción democrática interna de los partidos para hacerlo lógico. La competencia dentro de los partidos o de las alianzas para ir a una primaria antes de las nacionales. Estas primarias han sido forzadas arbitrariamente por el gobierno para alargar el proceso y para pasar por alto el 21 de febrero. Paralelamente a lo que ustedes, la clase política en el país está haciendo, quienes hoy son candidatos, quienes se habilitaron también, bueno, están en carrera electoral, ¿usted cree que deben seguir las presiones como se anuncian, por ejemplo, las huelgas de hambre, las movilizaciones, los movimientos ciudadanos? Yo creo que hay algo que uno debe entender perfectamente. Hay una profunda indignación en la sociedad boliviana. Hay un país herido porque la democracia está siendo burlada
y porque quienes detentan el poder están empeñados en demostrarnos su autoritarismo y además decirnos que no les importa la palabra del pueblo ni la voluntad popular expresada en un referéndum. En ese sentido, las expresiones que son legítimas y son democráticas de protesta, de movilización o de cualquier acción en ese contexto, yo siempre lo subrayo, que deben ser pacíficas, y eso es lo que debe investigarse de hoy, de la violencia de hoy, que a mí me parece que tiene varias preguntas no respondidas, son parte de una expresión que no se puede cortar mientras sea pacífica y democrática. En ese contexto, ese camino no es contradictorio. Aquí hay un falso dilema, Cecilia, que me parece importante comentarlo con el televidente de este programa. El falso dilema de suponer que estamos entre 21F o elecciones. No, el 21 de febrero le ha dado un mandato a los ciudadanos y a quienes estamos en la política. Y ese mandato es defender la legalidad y por lo tanto no aceptar la candidatura de Morales y de García Linera como candidatos que no son legales. Y segundo, prolongar el 21 de febrero, sea por la vía de la movilización pacífica y democrática, sea por la línea de decir el 21 de febrero se proyectará en octubre del año 2019 porque tenemos que derrotar electoralmente al autoritarismo. No hay una dicotomía entre elecciones o 21 de febrero, son pasos sucesivos que no son contradictorios entre sí. Carlos, yo le quiero agradecer estos minutos con nosotros, el que hubiese conversado también con el público que no me pierdo esta noche. Es un contexto diferente, pero había que hablar también de esta carta que han presentado hoy al Tribunal Supremo. No, por el contrario, Cecilia, le agradezco muchísimo la oportunidad y espero, ojalá, que se esclarezca de manera muy transparente qué es lo que pasó hoy, porque es una pregunta fundamental para no estar en las falsas teorías de la conspiración que pueden confundir a la sociedad. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos Mesa. Gracias por haber estado aquí con por nosotros. Continuamos 23 horas con 10 minutos y nos vamos a ir en este momento en vivo con Magalí hasta la plaza principal 24 de septiembre. Enseguida la palabra también del viceministro Quiroga desde la Ciudad de La Paz. Magalí, con usted. Adelante. Buenas noches. Buenas noches nuevamente. En esta oportunidad le vamos a mostrar cuál es el panorama en la plaza principal, muy distinto al que se podía ver hace algún par de horas. Hablando justamente de los conflictos que se registraron en horas de la tarde, Cecilia, una de las instituciones que fue afectada también es aquí esta que está a mis espaldas y que podemos ver que se encuentra con resguardo policial. En esta oportunidad nos vamos a acercar para poder mostrarle también a toda la gente cuáles fueron los daños que se registraron aquí en Entel, justamente, que también fue tomado, y de la misma manera también Impuestos Nacionales, que sufrió grandes daños. Ahora, a esta hora de la noche, continúa trabajando la gente para ver, para cuantificar los daños que se registraron por esta situación que se registró cerca de las 7:30, hablamos, después de que sucedió lo del Tribunal Electoral Departamental. Se trasladan hasta este lugar para que posteriormente procedan a actuar de esta manera, dejando en estas condiciones Entel. Aquí, prácticamente a metros de la plaza principal, estas fueron las condiciones, quebraron prácticamente todo e ingresaron hasta el lugar. Podemos ver que está la gente también de administración, la gente encargada del lugar para verificar y cuantificar cuántos fueron los daños, y sin embargo la policía se encuentra resguardando la zona. Magalí, vamos a volver con usted en cualquier momento. Un poco tranquiliza ver esta imagen, diferente a lo que se vivía minutos antes, ¿no? Es más tranquilizador, repito, vale la palabra, creo, saber que ha ido calmando, se han ido calmando los ánimos, que sí está la policía en este momento, obviamente, como tendría que haber estado desde un principio, ¿no? Y que sí se están controlando las cosas para que esto no se vaya generando o degenerando, valga la palabra, en mayor violencia. Les quiero mostrar también lo que ocurría en las oficinas de impuestos, porque fue como que una seguidilla también de hechos después de lo ocurrido en el Tribunal Departamental Electoral. Ahí estamos viendo. Y ahora vamos a escuchar la palabra del viceministro Quiroga también desde la Ciudad de La Paz, porque el gobierno tiene una teoría que ha comenzado a investigar, obviamente, ¿no? Escuchemos a Diego Seas en el relato desde Impuestos. En jóvenes encapuchados de protagonizar estos incidentes. Así ha quedado las instalaciones de impuestos internos tras los hechos que se dieron en esta jornada. Aquí todavía el ambiente se siente todavía el ambiente
Se siente el ambiente a gas lacrimógeno, prácticamente destrozado las instalaciones de impuestos internos. Bueno, Diego, en el relato de esto que ocurrió hace algunos minutos también, esta es la oficina de impuestos que se encuentra en el centro, en la capital cruceña, no es la oficina que está ubicada en la avenida Ovidio Barberi, es la oficina del centro, oficina de impuestos nacionales, ¿no? Quedaron de esta forma. Y bueno, decimos de nuevo, esto no está bien, la violencia no está bien, el tomar instituciones de esta forma tampoco está bien y obviamente tiene que haber una investigación en torno a todos estos incidentes. En La Paz habla el viceministro Quiroga, escuchamos, está con César Galindo. El anterior jueves, en las puertas del Tribunal Supremo Electoral, hace una jornada en que la policía realmente tiene que resistir, aguantar todas las provocaciones, toda la violencia. Y el día de hoy realmente tenían planificado tener una jornada mucho más violenta. Entonces, se ha pedido realmente evitar por cualquier forma cualquier enfrentamiento con la policía, porque se tenía realmente, y se tiene la certeza de que lo que están buscando es enfrentamiento. Están buscando muertos, están buscando sangre. Esto es ante la impotencia de que a través de la institucionalidad del Estado puedan realmente hacer prevalecer lo que ellos están proponiendo. Sin embargo, están movilizando gente, y concluyo con esto, esa es la idea, en forma realmente mentirosa. Están prometiendo a gente que a través de movilizaciones en las calles van a poder cambiar una decisión de un tribunal constitucional, cuando la misma Constitución prevé ese mecanismo y hay una interpretación, y el mismo Tribunal Supremo Electoral tiene la facultad de interpretar lo que ya ha dictaminado el año pasado. Viceministro, ¿se ha podido identificar quiénes son estos grupos de vandálicos que han incendiado el Tribunal Departamental Electoral? ¿Ya se tienen identificados? Se tienen 6 personas detenidas. Hay 6 detenidos. Hay 6 personas detenidas. ¿A dónde responden? Estas personas están siendo remitidas al Ministerio Público. Vamos a esperar realmente que sea la investigación la que nos brinde un informe objetivo. Ajá. Pero bueno, son personas plenamente identificadas, son personas que han sido filmadas, han sido sorprendidas en Francia. ¿Pertenecerían a alguna organización política? Mire, César, ¿quiénes han sido los que han convocado estas marchas? ¿Quiénes son los que están llamando a la resistencia civil, a la desobediencia civil? Líderes de la oposición. Estos líderes, lo que están haciendo los opositores de derecha, lo que están haciendo es convocar, están pagando incluso grupos de vándalos. Es la información que se tiene del bloqueo que han producido en Puerto Pailón. Ajá. En esta jornada han convocado ellos esta movilización. Supuestamente tenía que ser pacífica, pero estas actitudes son las actitudes que tienen y el método que está siendo utilizado por los llamados defensores de la democracia. Esto no es democracia, César. Y es un hecho totalmente reprochable. Totalmente. Bueno, hay que llamar a la pacificación del país. Viceministro, permítame, por favor, vamos a compartir esta entrevista con Cecilia Bellido, ahí en Santa Cruz, que quiere formularle algunas consultas. Cecilia, el viceministro José Luis Quiroga es viceministro de Régimen Interior y Policía, que nos estaba brindando la información en primera instancia de cómo se encuentra Santa Cruz. Él decía que al momento la policía ha tomado el control en Santa Cruz. Nos estaba explicando de los hechos que habían sucedido. Hay 6 personas detenidas. En el Ministerio Público ha comenzado una investigación para determinar quiénes son. Todavía no se ha establecido a dónde pertenecerían, quiénes son estas personas, si pertenecen a alguna institución política, cívica, en fin, no se sabe todavía. Y bueno, está para escuchar las consultas el viceministro. Cecilia. Estamos escuchando, César, desde hace instantes al viceministro Quiroga. Los saludo, viceministro, buenas noches. Escuchamos que hay 6 personas detenidas. ¿En qué circunstancias fueron detenidas? ¿Dónde fueron detenidas estas personas? La mayoría ha sido detenida en flagrancia cuando estaban tomando las instalaciones de Entel. En Entel, en la plaza principal. Perdón, no lo hemos podido escuchar al viceministro. En el multicentro de Entel, muy cerca de la plaza principal 24 de septiembre, donde se muestran las imágenes como estos grupos violentos han tomado estas instalaciones, han saqueado justamente estas oficinas. En flagrancia se los han sorprendido a estas 6 personas. Y bueno, tenemos imágenes registradas de las cámaras de seguridad y de vigilancia, tanto del
de la toma y la quema del Tribunal Departamental Electoral, las imágenes de los destrozos y deterioros de lo que es impuestos nacionales y por último del saqueo y la toma de las oficinas de Entel. Efectivamente, y creo que eso va a ser de vital importancia, el tema de las cámaras de seguridad, ¿no? Que las cámaras, porque también se han difundido ya algunas imágenes por un tema de responsabilidad y porque la investigación sea lo más imparcial posible en este sentido. Obviamente, como medio de comunicación evitamos la difusión, pero sí hay algunas imágenes que ya se están difundiendo de las cámaras, imágenes de gente, obviamente, que estaba en estos lugares que usted ha apuntado, viceministro. ¿Se trata de 6 personas jóvenes? ¿Serían universitarios los detenidos o son personas, ustedes en flagrancia, la policía los detuvo porque estaban destrozando las oficinas de Entel, estaban generando violencia de forma obvia, por lo que nos dice, pero serían jóvenes, serían universitarios, participaron también ellos, de acuerdo a estas imágenes que cotejaron de lo que ocurrió en el tribunal? Con seguridad, eran parte de la movilización y son jóvenes todos. El tema de dónde pertenece, si son universitarios, es algo que nos va a salir producto de la investigación a cargo del Ministerio Público. Pedimos que sean objetivos, pero que pedimos que se esclarezca, que se establezca a quiénes respondían, por instrucciones de quiénes han ido, porque estas actitudes realmente son reprochables. Lo cierto y lo evidente, lo que es público, son las convocatorias que han tenido los líderes de oposición. Ellos son los que han llamado a esta convocatoria, ellos son los que han movilizado a la gente, ellos son los que están yendo a bloquear rutas internacionales como Pailón, son los que han provocado una muerte en Riberalta, son los que han tenido una jornada de violencia en las puertas del Tribunal Supremo Electoral la anterior semana, ellos son los que han provocado esta marcha. Se habla de infiltrados, pero por favor, las imágenes hablan por sí mismas. Es una movilización de más de 4.000 personas que ha partido desde el Curichi, allá en Santa Cruz, y se ha dirigido por la plaza principal, luego se han dirigido al Tribunal Departamental Electoral. ¿Qué grupo de infiltrados puede haber? Era realmente impresionante el número de personas que estaban. ¿Qué grupo de infiltrados pueden estar? 4.000 personas, ¿por qué no han detenido esos grupos de infiltrados? Han sido producto de la misma movilización. Las imágenes son claras. Yo creo que la investigación va a ser fundamental para establecer e identificar a estas personas. Y a estas personas, déjenme decirles, yo no los llamo estudiantes. Quiero realmente evitar llamarlos estudiantes porque estas personas lo que son delincuentes. Son personas que han cometido estos actos de violencia, estos actos de toma de instituciones democráticas. Las convocatorias que están realizando los líderes de oposición han convertido al 21F en un grupo, una turba de delincuentes que están tomando instituciones y están en una escalada de violencia aquí en nuestro país. Eso es lo que se ha convertido al 21F. Sin duda, viceministro, el tema de la investigación va a ser fundamental. En las imágenes que usted hacía referencia, viceministro y César, si me permite, también se pueden ver, y no sé si ustedes han tenido la posibilidad de analizar esto, que hay jóvenes que están como que con el rostro tapado, como que encapuchados. No sé si esto también han podido cotejar ustedes en las primeras imágenes, viceministro. Sí, con seguridad que sí. Y lo que más nos ha llamado la atención, Cecilia, es que esas imágenes son idénticas a las imágenes cuando se ha vivido el golpe prefectural del 2008, cuando también se han tomado instalaciones públicas. Son las mismas, muy similares. ¿Por qué? Porque nosotros identificamos un mismo método. En aquel momento estábamos viviendo un separatismo racista, hoy estamos viviendo una violencia golpista. Realmente es impresionante cómo es inevitable hacer estas comparaciones, porque la violencia, el método, la forma en cómo se están comportando, el llamamiento de estos líderes de oposición ante su impotencia de realmente no tener argumentos democráticos, están llamando a la desobediencia civil, están convocando a la resistencia civil. Es lo que preocupa. Pero realmente, y lo que más preocupa, es la forma en cómo mienten, cómo todavía siguen sosteniendo de que será en las calles, en donde se hará cambiar una decisión del Tribunal Supremo Electoral con la habilitación de los binomios. Eso es una gran mentira y todos lo sabemos. Yo me quedo, por ejemplo, hace un momento estaba escuchando las palabras del candidato Carlos Mesa, yo me quedo en lo último que él dijo. Realmente, donde se tiene que definir la decisión del pueblo soberano es en las urnas, realmente con una actitud democrática. En la actualidad, en un país democrático, pues las luchas, la confrontación son de ideas.
no son de violencia. Viceministro. La toma de instituciones responde a personas que están intentando dar un verdadero golpe a la democracia. Ellos son los que están queriendo dar un golpe a la democracia, Cecilia. Volviendo al tema concreto de los incidentes de hoy, porque yo creo que más allá de lo político, esto debe concentrarse, si vamos a hablar de una investigación, en encontrar a los verdaderos responsables, revisar estas cámaras y efectivamente hacer una investigación imparcial. Una consulta que creo que cabe en este momento y que se la quiero transmitir. ¿Por qué no había, si usted tiene un informe como viceministro, en este caso de gobierno a nivel nacional, por qué no habían policías en el Tribunal Departamental de Santa Cruz custodiando las instalaciones a pesar de la huelga que se estaba desarrollando allí? En principio porque se trataba de una marcha pacífica. Y lo segundo, ya la verdad, lo que ellos quieren es tener una provocación a la policía, quieren un enfrentamiento directo con la policía. Están buscando heridos, incluso están buscando muertos. La forma reiterativa en cómo quieren comparar la situación que vivimos en Bolivia con otros países, pues ellos están buscando esa misma fórmula, generar heridos, tener muertos, y la policía, la instrucción que tiene es simplemente de resguardo a las instituciones públicas, evitar confrontación. En este caso, una marcha pacífica, supuesta marcha pacífica, se torna en una turba violenta que está tomando instituciones. Ante esa situación hay una respuesta también inmediata de la policía. Hay muchas imágenes que se ve cómo llega la policía, cómo es que intenta apaciguar esta situación. Estamos hablando de un grupo de más de 4.000 personas y bueno, queremos decir que la policía ha actuado con profesionalismo. Y bueno, lo que se está pidiendo es que las imágenes de seguridad, de las cámaras de seguridad, pues identifiquen a estas personas, porque ha sido un grupo que incluso nosotros podemos decir en este momento que, como en otras jornadas, es un grupo realmente de personas que incluso yo creo que han sido pagadas para poder tomar estas instituciones. No quiero pensar que ha sido de la universidad. Es más, ha habido declaraciones y corresponde incluso a la actividad periodística ir a tomar las declaraciones de las autoridades universitarias. Ellos deslindan cualquier responsabilidad y bueno, es justamente quiénes han sido los que han convocado, quiénes son los que están organizando estas jornadas violentas. Ellos son los responsables, Cecilia. Viceministro, la siguiente consulta. Hoy funcionarios de Ciresi han trabajado en horario continuo. ¿Hubo alguna instrucción al respecto? ¿Usted conoce? La verdad no conozco la instrucción que se ha dado a los funcionarios de Ciresi. Han trabajado media jornada. Sin embargo, ha habido una corresponderá, yo creo, esa pregunta trasladarla a los ejecutivos o a los encargados de esa institución. Tendrá que nosotros estamos encargados del resguardo a través de la policía, de cumplir la labor constitucional, pues de restablecer y mantener en todo momento el orden y la seguridad a la población boliviana. Bueno, vamos a esperar las investigaciones del Ministerio Público para determinar por qué se han dado estos hechos de violencia. Usted manifestaba al principio de nuestra entrevista de que lo que se pretende es evitar confrontación. Sí. Usted decía y ponía el ejemplo de lo que sucedió en el Tribunal Supremo Electoral acá en La Paz. Los policías estuvieron soportando, decía, las agresiones de los movilizados, de las manifestaciones, de las plataformas. Pero evidentemente es una labor que tiene que cumplir la policía. Hay que evitar la violencia, hay que tratar de pacificar en estos momentos el país y de eso se trata. No queremos más hechos de violencia, viceministro. Entiendo de que la situación está controlada en Santa Cruz. Al momento sí está controlada. Hemos, todo el personal, todo el efectivo policial está desplegado en este momento en Santa Cruz con la única finalidad de resguardar las instituciones públicas. Pero viceministro, hay que ser... Muchas gracias al viceministro Quiroga, muchas gracias César en la Ciudad de La Paz. Seguimos nosotros, por supuesto, esta noche aquí en Santa Cruz y nos vamos a ir en vivo con Magalí también. Magalí está en la plaza principal 24 de septiembre en la Catedral, con quienes estaban haciendo la huelga de hambre en instalaciones del tribunal cuando ocurrieron los incidentes de violencia. Magalí, adelante, buenas noches. Magalí, adelante, buenas noches. Así es, en esta oportunidad nosotros nos encontramos aquí a los pies de la catedral. En este lugar se encuentran ellos, quienes protagonizan esta huelga que ya va rumbo a su 8º día. Sin embargo, han decidido trasladarse aquí por los hechos suscitados el día de hoy. Y queremos saber cuál es la posición de ustedes. Sabemos que esta es una de las medidas, una de las movilizaciones que están haciendo, pidiendo que se respete el voto del ciudadano. Sin embargo, ¿cómo toman toda esta situación ustedes que estuvieron de frente cuando sucedieron el hecho en horas de la tarde?
Creemos que este fue un escenario armado por grupos paramilitares. ¿Por qué? Porque curiosamente empezaron a despejarnos la policía desde la mañana. A las 3 de la tarde no contábamos con ningún resguardo policial y tampoco vimos ningún funcionario del Tribunal Departamental Electoral trabajando a esa hora en la tarde. Nos llamó mucho la atención que después que sale la marcha por la calle Libertad, nosotros salimos a esperarla, la aplaudimos, la recibimos, pasaron 15 minutos que ellos encaminaron hacia la Plaza 24 de septiembre y nos salieron por la calle paralela, la calle 21 de mayo, alrededor de 200 delincuentes empezaron a atacar el Tribunal Departamental Electoral. Pensábamos que habían destruido nuestras cosas por el humo, por el fuego, pero tenemos información de que han sido leves los daños a las carpas y al lugar donde estábamos apostados. Lamentablemente la policía brilló por su ausencia, nos dejó abandonados, siendo que cuando iniciamos 4 personas la huelga de hambre, existían más de 800 policías dentro y fuera del Tribunal Departamental. Nos llama poderosamente la atención y nos hace rememorar aquellas épocas tristes de persecución a los cruceños del 2008. Y este fue el motivo por el que se trasladan aquí hasta la catedral. Recordemos que también hay una movilización por parte del Comité Cívico que también anuncia huelga masiva aquí en este mismo lugar. Sin embargo, todavía no se ha concretado esta situación, pero vemos ya la opinión de ustedes con respecto a esta situación lamentable, lo que sucedió en horas de la tarde en el tribunal. Así es. Muy lamentable, nosotros somos de la política de la vida, no somos de la política de la muerte, como lamentablemente este gobierno está acostumbrado a actuar. Condenamos todo tipo de violencia que se haya suscitado. Nosotros vamos a vencer el mal con el bien y no al revés. Entonces, y hacemos una convocatoria a toda la población, a toda la clase política también, que fíjese usted de manera anecdótica, todavía siguen sentados en los escritorios arriba como el presidente, no están aquí acompañando a su pueblo, no están de frente, no están guiando a esa juventud que a veces está perdida, ¿no? Que necesita un liderazgo que lo conduzca. Necesitamos acompañar este proceso de resistencia democrática a través de acciones no violentas. Ya basta del discurso desde arriba, ese discurso que muchas veces se gesta simplemente desde el escritorio de una mesa. Entonces queremos y llamamos también y enviamos un mensaje a la población: no tengamos miedo, sigamos firmes en la defensa inclaudicable de nuestra democracia. No vamos a retroceder, lo dijimos y lo seguimos manteniendo. Esto recién empieza y estamos calentando motores. ¿Cuántas personas ahora están formando parte de esta huelga? Hasta el día de hoy teníamos 17 personas, en un total de 22, pero 5 bajas, 17 personas que estaban en la huelga de hambre. Sin embargo, a partir de este hecho bochornoso y de este hecho delictivo que algunos grupos parapretados y escudándose en la movilización de la comunidad universitaria ocasionó, hemos sido un poco desarticulados, estamos articulándonos nuevamente y como usted verá, habemos una docena aproximadamente de personas. Muchísimas gracias, este es el informe a esta hora de la noche, Ceci. Entonces ellos continúan con esta medida. Después de lo que sucedió en horas de la tarde afuera del Tribunal Electoral Departamental, han decidido trasladarse aquí hasta los pies de la catedral en la plaza principal. Y allí van a permanecer con la huelga, porque la huelga sigue, ¿no, Magalí? Efectivamente es lo que nos han afirmado, ellos se reinstalan en esta oportunidad y van a continuar firme con esta medida de presión que han decidido hacer ya prácticamente a una cuenta regresiva, podemos decir que iniciaría el 8º día, entonces ellos lo han afirmado de que continuarán con esta medida aquí en esta oportunidad en la catedral. Muchas gracias, Magalí, informe completo y conversando con todos los protagonistas de esta información. Repito, va calmándose el ambiente de tensión hoy en Santa Cruz, que hoy vivió Santa Cruz. Esto es positivo en el marco de dar también tranquilidad a la población en su conjunto. Tiene que haber una investigación, por supuesto. Tienen que revisarse las cámaras, por supuesto. Tienen que responderse todas las interrogantes de la población, por supuesto. Pero todos los protagonistas tienen que hablar, claro que sí, lo hacen aquí en Que No Me Pierdo. Esta noche, Vanor Martínez, delegado de la Federación Universitaria Local, ha deslindado cualquier tipo de responsabilidad de lo que ocurría el día de hoy. Lo vamos a escuchar. Él grabó este comunicado hace algunos minutos atrás también con nuestra compañera de trabajo Magalí, antes de que se inicie el programa, para poder escucharlo, porque querían decir también su versión de los hechos ocurridos el día de hoy.
anunciada la marcha y se hubiera dado la marcha por universitarios, nos encontramos con uno de los organizadores que estuvo presente en esta marcha universitaria pidiendo que se respete el voto ciudadano el 21 de febrero. Hubieron algunos incidentes que se han registrado y se han visto involucrados dentro de todos estos disturbios. Sí, buenas noches. Nosotros como universitarios, como Federación Universitaria, convocamos una marcha pacífica en defensa, ¿no?, de nuestra soberanía, democracia. Nosotros somos ajenos a todos estos hechos vandálicos que se han dado. Nosotros desconocemos quiénes son estas personas, no los conocemos, no sabemos quiénes son. Los universitarios, para empezar, no estábamos encapuchados ni uno, nosotros íbamos con nuestra cara descubierta, mostrándonos, porque lo que queríamos era que nos vean, que sientan nuestro sentir. Y lamentamos todos todas estas acciones que un poco empañaron nuestra marcha. Estamos contentos porque la marcha fue masiva, fue como queríamos que suceda, pero estas acciones de estas personas desconocidas manchan de una forma nuestra marcha, ¿no? Como Federación Universitaria Local, ¿qué van a hacer en este sentido? Porque hemos visto que de cierta manera se los está involucrando en estos hechos. Sí, es lamentable, ¿no?, que nos estén echando la culpa, ya que nosotros estamos aquí dando la cara, nosotros no tenemos nada que ver, no tenemos por qué escondernos, solamente estamos aclarando, nosotros hemos hecho nuestro pronunciamiento, nosotros llegamos a la Plaza 24 y nos fuimos cada uno para su casa a otro lado, nosotros no tenemos nada que ver con estos hechos, nosotros realizamos nuestra marcha, salimos del Curichi, de nuestra universidad, llegamos a la plaza y cada uno se fue para su casa. Hay un pronunciamiento, sin embargo, que han hecho ustedes justamente por esta situación que se ha dado durante la jornada. Exactamente, nosotros tenemos que hacerlo porque nos están echando la culpa, dicen que somos universitarios, que son los universitarios los que han incurrido en estos hechos. Nosotros, nuevamente aclarar, nosotros como universitarios no tenemos nada que ver con esto, nosotros damos la cara, nosotros convocamos una marcha pacífica, se hizo la marcha, nosotros no tenemos nada que ver con todo hecho. Muchísimas gracias. Esta es la posición de la Federación Universitaria Local frente a los conflictos que se registraron en horas de la tarde después de la marcha que ellos organizaron, pidiendo que se respete el voto del 21 de febrero. Muchas gracias. Este informe de Magalí que nos ha grabado hace algunos minutos atrás, porque la Federación Universitaria Local, hablaba Fanor Martínez, delegado de la FUL, quería brindar también su palabra respecto a este tema, obviamente, ¿no? Y él aceptaba que hubieron personas que estaban encapuchadas, que no pertenecían a la marcha. Bueno, esto se tiene que investigar, todo esto, todos los protagonistas esta noche aquí en Que No Me Pierda. Por lo pronto, la información para que usted se está mirando y siguiéndolos en casa, porque quiero agradecerle muchísimo a la gente que nos acompaña a través de las redes sociales, gran participación ciudadana, así que para que usted que está en casa se quede más tranquilo, va volviendo a la normalidad todas las actividades, tanto en la plaza principal como en el tribunal, que lamentablemente las instalaciones han quedado dañadas, pero hay calma, no hay problemas a esta hora de la noche, tampoco hay problemas en la plaza principal, tampoco hay problemas, ya nos reportan desde el comando, y la situación va tornándose con mayor control a esta hora, cuando son las 23:35. Y vamos a esperar los resultados de una investigación que debe ser imparcial, efectivamente, para verificar qué pasó el día de hoy. Todos los protagonistas, todos los hechos y las imágenes aquí en Que No Me Pierda. Una pausa y ya regresamos. Tierra Quinta.